Les damos la bienvenida a este webinar dirigido a la comunidad académica en donde hablaremos sobre un taller titulado Creando Podcast. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Mi nombre es Julián Andrés Escobar Gómez y junto con Juan Chaverra estaremos atentos al chat y a las dificultades técnicas que puedan presentarse. Hoy nos acompaña Sebastián Saldarriaga. Pero antes de dar inicio, les compartiremos algunas recomendaciones para una mejor interacción en este espacio. Zoom cuenta con un chat grupal para que nos comuniquemos de manera sincrónica. Pueden hacer uso de este dando clic en el icono chat que se encuentra en el panel de configuraciones ubicado en la parte inferior de la videoconferencia o a través del espacio preguntas y respuestas que encontrarán en ese mismo lugar. Si quieren hacer alguna pregunta para nuestro panelista, pueden hacerla en cualquier momento a través del botón de preguntas y respuestas ubicado en el panel de configuraciones. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación o en el momento en el que el panelista nos lo indique. Adicionalmente, les anunciamos que este evento está siendo grabado para que puedan repetirlo y compartirlo con sus colegas en los próximos días. Lo encontrarán en nuestro canal de YouTube, aunque les enviaremos el enlace de la grabación en cuanto éste se encuentre disponible. Después de esta breve introducción, le damos la palabra a nuestro ponente Sebastián Saldarriaga, estudiante de Derecho y auxiliar del área de apropiación de UDI Educación Virtual. Bienvenido, Sebastián. Listo, muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Como ya les comentaban en la presentación de la charla, este espacio va a estar diseñado para hablar un poco sobre la creación y sobre lo que son los podcasts y cómo estos pueden funcionar en el sistema educativo o en el proceso educativo. Cabe aclarar que esta charla se va a estar dando también en un ciclo de charlas sobre herramientas digitales que se pueden utilizar en la educación. Igual que los podcasts, próximamente se estarán abriendo convocatorias o se estará compartiendo con ustedes la opción de las charlas que vienen, que son Padlet y Genially. Esto sobre todo para que aprendamos a manejar estas herramientas. Bueno, como les comentaba Julián, yo soy auxiliar de programación del área de apropiación de UDI y les voy a estar compartiendo entonces esta charla. Primero, vamos a compartir pantalla por acá. Listo. Bueno, entonces, esta charla la vamos a estar dividiendo inicialmente en 5 momentos y el último momento está dividido ya en varias partes. El primer bloque, vamos a trabajar modos de comunicación y esto lo hacemos para contextualizar un poco sobre los podcasts. Esto porque es importante para entender un poco más allá cómo se utilizan o cuál es el impacto o qué tan eficaces son los podcasts dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Bueno, posterior vamos a hablar sobre, ya sí, que bueno, por acá se me quedó un signo de interrogación, sobre qué son los podcasts. O sea, en sí, qué es la definición de un podcast o qué debemos entender cuando nos dicen podcast. Luego hablaremos un poco sobre estos como una herramienta útil en la educación y podremos expandirlo un poco más allá de la educación y hablar, por ejemplo, de temáticas de gusto de la persona o incluso como herramientas en el mundo empresarial. Y por último, vamos a aprender ya cómo crear un podcast. O sea, todo lo que tenemos que hacer al momento de crear un podcast, cómo se hace, cómo se sube, dónde se sube, cómo lo distribuimos. Entonces, el primer bloque va a ser algo corto, algo sencillo, más o menos como para que tengan una base teórica, por decirlo de cierta manera, antes de entrar
de lleno a los podcasts. Entonces, lo primero que debemos hacer es una diferenciación de comunicación. Cuando hablamos de herramientas digitales y sobre todo en la educación, siempre vamos a tener en cuenta que vamos a encontrarnos con dos tipos de comunicación: la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. La comunicación sincrónica es aquella comunicación que se caracteriza ya que su interacción se da en tiempo real. ¿Cómo así? Este tipo de comunicación no tiene un retraso entre el envío del mensaje y la recepción de este por parte de su receptor. Esto quiere decir que esto que estamos haciendo nosotros en este momento, esta charla, es un modo de comunicación sincrónica debido a que yo les estoy compartiendo una información y ustedes la están recibiendo en tiempo real, en el momento en el que yo la estoy emitiendo. Este tipo de comunicación puede presentarse tanto en la digitalidad, en el mundo digital, como en la presencialidad. En la presencialidad es obvio, casi toda la educación está basada en un tipo de comunicación sincrónica. Los estudiantes vamos al aula, está nuestro profesor transmite la información en tiempo real mientras nosotros estamos en el aula de clase. Eso quiere decir que el mensaje llega de inmediato, no hay problema. Pero por los medios digitales también vamos a encontrar la comunicación sincrónica, dada sobre todo por herramientas de videoconferencia. ¿Cómo así que por herramientas de videoconferencia? ¿Y qué otras herramientas podemos usar? Principalmente lo que son Zoom, lo que son Google Meets, lo que son Microsoft Teams. Todas estas herramientas permiten una videollamada, por decirlo así, o una llamada que lo que va a hacer es que la información sea inmediata, que la comunicación sea muy rápido, o sea al instante. Y abajo les tenía unos pequeños ejemplos de lo que es una comunicación sincrónica. Una clase presencial es como les decía, es una comunicación sincrónica, una llamada telefónica, una videoconferencia, este tipo de cosas. Ahora vamos a la que nos termina interesando, que es la comunicación asincrónica. La comunicación asincrónica es aquella que está permitida entre dos personas, pero la cual no se da en tiempo real o el momento de emisión del mensaje es distinto al de la recepción de este. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un video, leemos un texto, una carta, un correo electrónico, estamos hablando de comunicación asincrónica. ¿Por qué? Es todo lo contrario a la sincrónica. Nosotros, al momento de que recibimos o emitimos un correo, vemos un video o demás, nos vamos a encontrar con que nuestro receptor no va a recibir el mensaje inmediatamente. Este mensaje va a estar retardado, o sea, va a demorar un poco antes de que lleguen el contenido de este. ¿Qué tiene de, cómo decirlo, de provechoso o qué es el punto fuerte de la comunicación asincrónica? El punto fuerte de este tipo de comunicación es la flexibilidad, tanto temporal como espacial. ¿Qué quiere decir esto? Si bien cuando nosotros estamos en una comunicación sincrónica tenemos que estar en el mismo lugar y al mismo tiempo para recibir la información, en la comunicación asincrónica es diferente. En este tipo de comunicación lo que va a ocurrir es que nosotros podemos estar en un lugar diferente al de la persona que transmite el mensaje y en un momento completamente diferente. ¿Por qué? Porque el mensaje va a quedar en una plataforma, en un documento, en X o Y herramienta para nosotros posteriormente poder acceder a él. Bueno, ¿cuál sería, por decirlo así, la contra o el punto débil que presenta la comunicación asincrónica? Y es que es una relación muy poco íntima, o sea, la forma en que nos comunicamos no tiene esa cercanía entre las personas para nosotros poder, ¿cómo decirlo? Tener, por ejemplo, preguntas al instante. Esto nos
es una de las dificultades que va a presentar la comunicación asincrónica. Por ejemplo, otro tipo de comunicación asincrónica que nos vamos a encontrar regularmente son los foros. Foros en X plataforma, foros en X página. Entonces, como referentes de esta comunicación, lo que les decía, encontramos mensajes electrónicos, blogs, emails, foros, cartas, videos y en este caso en particular vamos a encontrar los podcasts. Entonces, aquí es donde van a entrar los podcasts como una herramienta y por eso les quería decir esto, ya que los podcasts, una vez nosotros los realizamos, no es de inmediato que la persona lo va a recibir. Únicamente lo podrá recibir de inmediato si la persona está esperando la subida de este o está refrescando, incluso las plataformas se pueden demorar en montarlo a las páginas de distribución y por esto es un poco, o mejor dicho, por eso es que denominamos el podcast como un tipo de comunicación asincrónica. Ahora, vamos a hablar sobre el concepto, por decirlo así, teórico, un poco, bastante liviano, bastante común del podcast. ¿Un podcast qué es? Un podcast es un programa secuencial a modo de radio que es difundido en la red mediante una plataforma. ¿Qué tipos de plataforma? Las plataformas de almacenaje de los podcasts. En este caso, aquí en la parte de abajo les muestro 3 logos diferentes de páginas que pueden contener los podcasts. Spotify, que sería como la más conocida. La del medio es la herramienta podcast de Apple, que también se puede diferenciar de iTunes, aunque en iTunes también podemos encontrar podcast. Y por último estaría la de Google. Entonces, ¿qué nos interesa de los podcasts? Nos interesa entender que es un material multimedia, el cual se distribuye en un sistema de difusión, el cual permite volver sobre el contenido, ya sea que lo escuchemos en línea, o sea, directamente en la red, o que podamos descargarlo dependiendo de la plataforma. Cabe también aclarar que con el auge tecnológico, con todas las herramientas tecnológicas que disponemos ahora, como pueden ser los computadores, los reproductores multimedia, incluso los smartphones, ha facilitado muchísimo el acceso a este tipo de archivos. ¿Qué quiere decir? Porque los podcasts cobran relevancia hasta este momento. No es que los podcasts hace 10 años no existieran. Hace 10 años había personas que grababan secuencias de audio a modo radio, las montaban en una página, las personas podían ir y escucharlas. ¿Qué ocurre con los dispositivos móviles y sobre todo con los smartphones? Desde un tiempo para acá, las personas pueden acceder a todo este tipo de herramientas con una facilidad mucho más fácil que antes y por esto empiezan como a tener este auge o esta utilidad. Bueno, igual los podcasts, se los adelanto, pueden ser algo bastante serio, pueden ser algo muy académico, como puede ser algo muy personal, de entretenimiento, lo que ustedes gusten. O sea, es una herramienta muy polivalente y que se presta para muchas cosas. Los podcasts, entonces acá como les digo, pueden ir desde una entrevista que yo realice con un experto, si quiero como un programa de radio también lo puedo utilizar y posteriormente subirlo. Incluso se puede plantear podcast como un programa de comedia a modo radial, un programa en el que vamos a discutir o hablar de literatura o incluso dependiendo de los derechos de autor de ciertas obras literarias, vamos a poder subir contenido literario de los podcasts, en un podcast, perdón, y entre muchos otros. Puede ser un contenido más académico a modo de formación incluso. Bueno, ahora, si vemos el podcast como una herramienta educativa, nos va a permitir, en este caso, 4 puntos que a mí me gusta destacar o que yo noto más visibles en esta herramienta. El primero es que permite una interacción en cualquier momento. ¿Qué es esto? Va muy de la mano con lo que le decía del auge de las herramientas tecnológicas. ¿Cómo así que va muy de la mano del auge de las herramientas tecnológicas? Como les decía, ya podríamos decir que el 80-90% de la población tiene un smartphone, siendo, pues atinando una estadística muy, muy desconocida,
Estas personas que cuenten con un dispositivo inteligente podrán acceder a un podcast. ¿Cómo? Mediante X o Y plataforma, pagando o sin pagar, en línea o descargando el contenido. Entonces, esto permite que en cualquier momento que la persona tenga libre va a poder ingresar y escuchar ese contenido. Ahora, también los podcasts nos permiten volver sobre un contenido explicado. Por ejemplo, digamos que nuestro profesor va a subir la explicación de X tema, en mi caso yo soy de Derecho, digamos que vamos a hablar de un contrato, vamos a hablar de contratos laborales y lo vamos a montar en un podcast. Si fuera una clase tradicional, nosotros estaríamos prestando mucha atención al profesor, pero aparte de eso estaríamos tomando notas, lo cual permitiría al estudiante un momento de distracción y que no se le preste atención a algún aspecto importante o que se nos pase por alto un momento importante. ¿Qué permiten los podcasts entonces? Como es una herramienta que está, por decirlo así, en una biblioteca digital, vamos a poder acceder a él en cualquier momento y por ende vamos a poder volver sobre lo que se ha explicado en ese tema. Es bastante útil para realizar repasos. Incluso pensamos que estamos estudiando para un parcial, pensamos que estamos estudiando para X o Y cosa, no interesa mucho, sino lo que nos va a interesar acá es que estemos repasando, ¿cierto? O estudiando para algo. Y no queremos, por ejemplo, estar en el metro y sacar nuestras notas y hacernos un 8 o volvernos nada o encartarnos demasiado con documentos, con libros, con notas, con todo este tipo de cosas. ¿Qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es grabar, ahorita vamos a ver todo el proceso de grabación, grabar un podcast, grabar un audio, montarlo a una plataforma que nos va a permitir dividirlo, decirlo de cierta forma, dividirlo en capítulos y aparte lo que podríamos hacer es ir caminando y escucharlo, ir en el metro y si no queremos sacar documentos, escucharlo nos permite esta flexibilidad, por decirlo de cierta manera. Luego hablaríamos también de que permite el uso de herramientas cotidianas como el PC o el celular en el proceso de aprendizaje, muy de la mano de lo que ya les he explicado. Y la optimización del tiempo va muy de la mano del acceso a la información en cualquier momento, ya que será de nuestra decisión el tiempo que nosotros queramos dedicar a nuestro proceso educativo, pero siempre en cualquier momento podremos ingresar a él. Entonces, momentos de tiempo en el que antes, por decirlo, no podríamos hacerlo, por ejemplo, que estemos ocupados o alguna cosa, no podríamos sacar un texto y empezar a leerlo. Con esto nos permitiría escucharlo y, por ejemplo, redactando, haciendo otro tipo de actividades. O incluso estos espacios que yo denomino, o me gusta llamarles tiempo muerto o tiempo de ocio, los podríamos utilizar. Por ejemplo, ir en un bus, ir en el metro, ir en un carro, esperar en una cita, cualquiera de estos momentos, es una opción que nosotros tendríamos para ampliar o mejorar nuestro proceso educativo. Listo. Hasta acá sería como muy brevemente la parte teórica de lo que serían los modelos de comunicación y los podcasts como una herramienta. Ahora vamos a hablar un poco más sobre así ya en forma, las herramientas de los podcasts, cómo se hacen, cómo los creamos y todo lo que tenemos que saber para la creación de estos. Bueno, lo primero que les quiero compartir es que yo separo este proceso de creación de la herramienta en 4 momentos. El primero sería una elección del tema, la preparación del mismo, la grabación y su posterior publicación. En la elección del tema, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un tema para grabar un podcast? Primero, nuestra necesidad o nuestro deseo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros cuando elegimos o tomamos la decisión de, hey, sí, voy a grabar un podcast, lo que tenemos que hacer antes de todo es pensar muy bien el tema.
Yo, por ejemplo, no me puedo poner a hablar de contratos nuevamente y terminar refiriéndome, no sé, a X o Y tema completamente dispar, a no ser de que sea mi interés o que sea lo que yo deseo que el oyente adquiera o escuche o entienda en ese momento. Entonces, recomendaciones al momento de elegir un tema. Tenerlo muy claro, separarlo en subtemas. Entonces, una división nos permite un estudio del tema, mirar también, esto nos puede permitir a que si nuestro deseo es tener oyentes, por decirlo de cierta manera, mirar si no hay otro tema igual o muy parecido, lo cual nos permita una forma de competencia y tener un dominio del tema. Eso sería como lo más importante al momento de la elección del tema para nuestro podcast. Luego vendría la preparación del tema. En la preparación se puede dividir en dos momentos. Estos dos momentos van a ser, el primero, un momento propiamente de preparación o de estudio, en el cual vamos a recopilar la información, vamos a investigar, vamos a mirar cuáles son los puntos que nosotros queremos tocar en el podcast y vamos a empezar a estudiar y a buscar información sobre esto. Y posterior vamos a hacer o lo que yo denomino como el esqueleto del podcast, que sería el guión. ¿Por qué un guión? Si bien nosotros podríamos grabar a rienda suelta, por decirlo de cierta manera, sin una guía, sin una estructura, el guión nos va a permitir seguir un hilo y una coherencia, tener una coherencia al momento de grabar nuestro contenido. Esto pensado en que nuestro oyente no se distraiga demasiado con, por ejemplo, demasiada información. Algo que hay que tener en cuenta al momento de esto, o sea, de la grabación y de la preparación, o sea, durante todo el proceso de creación de un podcast, es el oyente, la persona que va a recepcionar nuestra información. ¿Qué recomiendo yo para tener en cuenta al oyente? Principalmente la atención que le vaya a prestar a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, habría que mirar qué tan largo va a ser nuestro podcast. Entonces, nosotros queremos hacer un episodio de 15, 20, 30 minutos, una hora, o deseamos dar pequeñas cápsulas, por decirlo así, de 5 minutos, máximo 15, en el cual la persona va a estar escuchando con su atención completa en nuestro discurso o en nuestra entrevista o en lo que nosotros queramos compartir. Mi recomendación sería la última, que sean pequeños fragmentos, ya sea que serían muchos episodios, pero esto permite que el oyente pueda, ¿cómo decirlo? Procesar la información de manera más fácil. Entonces, todo esto iría en la preparación del tema, la investigación del mismo, la generación o la construcción de un guión, el cual debe estar estructurado. Y por último, consejos, pensarse en el oyente y la atención que éste vaya a prestar. Listo. Ahora, uno de los puntos más importantes, ahora sí ya en la parte técnica, en la parte de el momento de la creación del podcast, es la grabación. La grabación del podcast puede hacerse, básicamente, vamos a hablar de herramientas, puede hacerse desde un super equipo, un estudio de audio muy grande, con una acústica perfecta, micrófonos súper costosos, cosas así como el de la imagen que está ahí, que tiene un micrófono con esta rejilla que impide que pase demasiado viento, o incluso lo que pueden llamar algunas personas en el audio un dead cat, que es una pelusa que tapa el micrófono, o sea, con una indumentaria bastante potente. O podríamos hablar de que podemos grabar podcast con nuestro computador, con nuestro teléfono móvil. Eso va muy de las limitaciones que tenga la persona, pero sí hay que tener claro que, independiente del equipo que nosotros vayamos a usar, debemos tener en cuenta la calidad del audio. El audio debe escucharse bien, debe ser entendible, debe ser algo
que la persona al momento de escuchar no escuche interferencias. Entonces, vamos a hablar de dos formas de grabar el podcast. Un archivo virgen, sin edición, que como les digo puede ser directamente desde su teléfono móvil, y un archivo que puede ser editado. Para esto, en el primer grupo podríamos hablar fácilmente de lo que les decía, un equipo ya sea profesional o sea nuestro teléfono móvil, y grabamos, queda nuestro audio y lo vamos a montar directamente a una de las plataformas. Y luego estaría el otro. El otro que sería para procesar, yo les voy a mostrar muy por encima una herramienta que les va a permitir grabar, editar y hacer pequeños ajustes a las grabaciones que ustedes hacen. Entonces ahora les voy a dejar de compartir pantalla un momento y les volveré a compartir ya con la aplicación. Un momento, por favor. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta por ahora? Como que esté relacionada con este primer bloque mientras van abriendo aquí el programa. Juan, Julián. Pues en el momento sí tenemos algunas preguntas, Sebas, pero son como un poquito generales. Si quieres, las respondemos mientras tanto. Dale, podemos ir respondiendo esas, abrimos y ahorita hablamos de la aplicación. Listo. Por ejemplo, la primera dice que ¿cuál es la duración mínima de un podcast y la máxima? Bueno, como les comentaba, frente a duración mínima y máxima, no hay una regla, por decirlo así, va muy de la atención del oyente. Yo alguna vez leí en un estudio, creo que era psicológico, no recuerdo bien si era de parte de un profesor o era del departamento de pedagogía, pero en todo caso, lo que decía el estudio es que la atención de las personas dura aproximadamente 30 minutos de lleno. O sea, una persona puede prestar atención de lleno a un tema o a una explicación o alguna clase 30 minutos. Posterior de eso va a empezar a divagar por espacios, entonces va a empezar a perder la información. Por eso yo les decía que lo ideal es como pequeñas cápsulas de contenido, que la persona las pueda recibir directamente sin distraerse y que le puedan aportar. Entonces, mis recomendaciones para la duración de un podcast siempre van a ser entre 5 minutos y 15, máximo 20 minutos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, los que estén familiarizados con el contenido de podcast. Hay una serie que realiza Diana Uribe, en el cual ella hace episodios cortos y episodios largos. Y hay ciertas formas de revisar las estadísticas. Esto más que todo es en la red, buscando los oyentes, incluso en el propio Spotify nos muestra el número de reproducciones que tiene. Y los podcasts con más audiencia son los cortos en vez de los largos, porque a las personas les da pereza, por decirlo de cierta manera, escuchar algo demasiado largo. Entonces se pierde la información. Muy bien. Sigamos con las preguntas, Sebas, o Respondamos otra y ya miramos la aplicación. lee una. Por acá nos saludan pues y dicen que si se narra un cuento con fines académicos, eso es un podcast. Sí, se puede. Los podcasts o audiolibros, los podcasts también pueden optar o tomar la forma de audiolibros. ¿Cuál sería la diferencia? En que perfectamente el libro puede ser comentado o puede ser una lectura de lleno o corrida, por decirlo de cierta manera. Pero es posible que mediante la herramienta de podcast, que es que en sí el podcast es como ese modo de almacenaje en una biblioteca, más que la herramienta es algo muy radial, y el audiolibro, hay incluso ciertas emisoras que hacen eso, narran y narran y narran audiolibros, pero la recomendación frente a esto siempre va a ser la revisión de los derechos de autor. ¿Por qué? Si este libro tiene derechos de autor y nos dicen no puedes reproducirlo libremente, ahí estaríamos infringiendo el derecho de autor, nos podríamos llevar una sanción, X o Y motivos, otros tipos pues de problemáticas aparte, pero es perfectamente posible que nosotros mediante un podcast empecemos a grabar capítulos de libros. Esto se ve mucho en Spotify, incluso con ciertos tipos de lecturas,
incluso la gente sube mucho poesía, sube mucho literatura que ellos mismos escriben, entonces es completamente posible. Bueno, entonces ahora sí, ya abrió la aplicación y les voy a compartir, en este caso les voy a compartir toda la pantalla. Bueno, por favor me dicen en el chat si están viendo como una especie de aplicación en gris, arriba aquí donde estoy señalando con el mouse de decir Audacity. Me escriben en el chat si es así, cuál me confirma, por favor. O sea, sí se ve muy bien. Listo. Bueno, muchachos, este sería como, por decirlo así, la herramienta básica, más básica de grabación, la que, por ejemplo, yo he llegado a utilizar para ciertos usos, que se llama Audacity. Es una herramienta de grabación y edición de audio. ¿Qué tiene diferente esto a grabarlo con el celular? Y puede ser esta, o puede ser, no sé, un audio organizado en Premiere o un audio organizado con X aplicación del teléfono. Puede ser a la elección que ustedes decidan. Yo solamente se las comparto porque es con la que estoy familiarizado. Esta herramienta va a estar dividida básicamente en cuatro secciones, que va a ser este menú inicial donde vamos a tener varias opciones, las barras de trabajo que van a hacer esta sección de acá, donde nos va a permitir escuchar nuestra grabación, pausarla, grabar, volver, herramientas como el recorte. Frente a esto hay unos interactivos que manejamos desde Udarroba. Vamos a ver si es posible que al momento de la grabación se los podamos compartir para que ustedes tengan como, por decirlo así, un entendimiento mucho más amplio de lo que es esta herramienta por fuera de esta charla. Pero aquí les vamos a explicar más que todo lo básico para que no se nos acabe demasiado extenso, ya que esta herramienta perfectamente se podría prestar para que tengamos otra charla. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber que esta herramienta nos permite grabar y editar. ¿Qué nos interesa editar a nosotros? Lo que nos va a interesar a nosotros editar van a ser la reducción de ruido. ¿Qué es el efecto, el problema de la reducción de ruido? Tomémoslo en este caso. Nosotros estamos en la calle, queremos grabar con alguien y nos encontramos con ese alguien en un café, pero tenemos demasiado sonido de ambiente. Ese sonido siempre tiende a quedar un carro en el fondo, un grito en el fondo, pasa un perrito ladrando, no sé, si estamos en casa grabando y hay un martillazo, llegó alguien, tocaron una puerta. Infinidad de opciones que pueden, por decirlo así, incomodar o molestar la charla o la grabación. Esta herramienta pues, va a estar acá en efectos, acá dice reducción de ruido. Cuando nosotros estamos grabando, yo les muestro por acá, nosotros estamos grabando, y en este espacio gris que están viendo acá, que les estoy señalando con el mouse, va a ir apareciendo una línea azul que va a ser nuestra grabación. Vamos a ver si les puedo mostrar. Entonces, cuando yo empiezo a grabar, ustedes ven que van apareciendo unas ondas, por decirlo así, y estas ondas es lo que está captando el programa con la voz. O sea, aquí se está grabando exactamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, acá lo voy a pausar y listo. Si lo reprodujéramos ahora, esto lo que haría sería reproducir justo lo que yo dije en ese momento. ¿Qué nos va a interesar acá? Que si hubiera ruido, por decirlo así, yo lo vendría acá, le haría en reducción de ruido. Esto es bastante intuitivo, nos trae las indicaciones, entonces nos dice que seleccione los segundos de ruido para que la aplicación sepa dónde los va a filtrar. Entonces, este botón de obtener el perfil de ruido, al darle clic, va a escanear, por decirlo así, el audio. Entonces nos permite, digamos que que en este espacio es donde va a estar el ruido. Entonces, le volvemos a dar acá y le daríamos la vista previa para escucharlo, si deseamos bajar la sensibilidad, si deseamos que reduzca mucho el ruido, si deseamos bajar la frecuencia. Estos son como lo que les decía ahora,
ciertas opciones que el programa nos da que están mejor explicadas en el interactivo, pero que si nos ponemos a explicarlas demasiado, se nos hace demasiado larga, valga la redundancia, la sesión. ¿Qué otra cosa nos puede interesar? Listo, nosotros queremos que, por decirlo de cierta forma, nuestro podcast tenga música. Queremos una música, un jazz suave en el fondo que nos permita relajarnos mientras lo vamos escuchando. Esta herramienta nos lo permite. ¿Cómo haríamos? Descargaríamos nuestro audio. Esta herramienta permite varios formatos de audio y lo que haríamos sería, lo descargamos y lo seleccionamos en la carpeta donde esté, lo seleccionamos, lo arrastramos con el mouse, nuestra aplicación, lo soltamos y empezaríamos a jugar con el volumen. Este parámetro de acá de volumen, seleccionaríamos, por ejemplo, la pista. Entonces yo no quiero que esta pista suene tan duro, le bajo el sonido, entonces ya sería como un sonido de fondo. Entonces básicamente esta herramienta nos permite eso, reducir ruido, realizar pequeñas ediciones. Si por ejemplo nosotros queremos recortar, también nos va a permitir la opción de recortar. Sería por acá. Entonces, bueno, perdón, sería por acá. Ok. O sea, básicamente la herramienta ahorita está, no entiendo muy bien qué pasó ahí, pero lo que nos va a permitir la herramienta y que con el instructivo que les podríamos compartir, o si de pronto más adelante se puede dar una oportunidad para explicar de mejor forma la charla, nos permitiría recortar. Incluso yo creo que hay varias personas que pueden conocer la herramienta. Acá estaría como una especie de menú. Vamos a ver. Y si ven, si nosotros queremos, no sé, eliminar solamente una pista de las que teníamos, le daríamos acá. Cerrar. Nos cerraría una pista, nos eliminaría un sonido. En este caso, esta es la grabación. Si yo hubiera agregado, no sé, música de fondo, hubiera hecho lo mismo seleccionando la pista de fondo y la cerraría. Esta sería como la herramienta Audacity. Ahora les voy a mostrar un poco cómo la descargamos. Entonces, muchachos, es bastante sencillo descargarla, es completamente gratis, no hay que pagar nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir al navegador y en la barra de búsqueda vamos a escribir Audacity, tal cual está aquí, y seguido vamos a escribir team.org. Eso nos va a dirigir a esta página. Igual los compañeros van a estar compartiendo en el chat el link para que puedan entrar y descargarlo si lo desean. Entonces, ingresamos a Audacity, la parte, le damos clic en download. Una vez estemos acá, nos va a aparecer el sistema operativo que nosotros usemos, si es Windows, si es Mac, si es Linux. En este caso sería Windows. Yo le voy a dar acá, dependiendo del sistema operativo que ustedes manejan, van a elegir el suyo. Una vez estemos acá, que ya sería como toda la... Un momento, por favor, que creo que la conexión está un poco inestable. Me avisan porfa si ya como que se restauró. Bueno, entonces siguiendo. En esta parte de acá, lo que vamos a hacer es ir a buscar este espacio que dice Audacity, la versión en la que estemos, puede ser 2.4, probablemente vendrán nuevas versiones, y lo que vamos a hacer es clic en este instalador. Este instalador nos va a llevar a otra página, que es como la página de descargas. Podemos estar tranquilos, este programa es bastante confiable, la página es bastante confiable, no nos va a descargar virus. Entonces, vamos a estar tranquilos. Listo. Una vez estamos en esta página, ustedes están viendo, vamos a darle clic en la opción. Entonces, nosotros queremos que descargar la opción de Windows. Vamos a dar acá. Esperamos unos segundos y él nos va a descargar un launcher. Este launcher, lo mismo que todos los programas, hacemos clic, ejecutamos, permitir, bla, 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 almacenamiento, crear icono en el escritorio. Yo no lo voy a instalar porque pues ya lo tengo instalado. Entonces sería como problemático o incluso inoficioso. Es como la forma de instalar tradicional. Bueno, entonces esas serían las dos formas que nosotros tenemos para grabar un podcast.
Ahora, frente a la publicación, ¿qué tenemos que tener en cuenta una vez tengamos nuestro archivo de audio, una vez tengamos grabado nuestro contenido? Tendríamos que mirar la publicación. ¿Dónde lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Queremos que sea público? ¿Queremos que sea privado? X o Y. Entonces, en la publicación vamos a diferenciar dos cosas. Uno, que va a ser nuestro motor de publicación o nuestra página de publicación o nuestro portal de publicación, llamémoslo como queramos, y después sería la biblioteca o la aplicación o la página donde queremos que se distribuya. ¿Listo? Lo más importante, como les decía, es que nuestro podcast, a ver, si nosotros lo decíamos privado, esto no será tan importante, pero si nosotros desarrollamos un podcast porque queremos compartir contenido con la comunidad, lo más importante o lo que más nos importa es que tenga visitas, que nuestro podcast tenga varias visitas o bastantes visitas. Esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a publicar nuestro podcast en la mayor cantidad de bibliotecas posibles. ¿Cómo así? ¿Qué son las bibliotecas? O si lo tengo que publicar una y otra vez, lo tengo que subir. No necesariamente. Si lo tengo que subir, lo puedo subir solamente en una y a partir de esa página de publicación donde lo vamos a alojar, que ahí se va a empezar a distribuir, vamos a tener otras posibilidades para compartirlo con otras páginas que publican y almacenan podcast. Entonces, lo que les recomiendo, si queremos que tengan bastante visibilidad, lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir en varias plataformas. ¿Cuáles son estas plataformas entonces? Yo les traigo 3. ¿Por qué 3? Porque son las más conocidas, porque son las más populares y como queremos que nuestro contenido tenga visitas o tenga visibilidad, entonces son como lo más común buscar donde hay mucha gente. Estas 3 son SoundCloud, iVoox y Anchor. Vamos a empezar por esta última. Entonces, para esto yo voy a dejar de compartir pantalla. Le voy a pedir el favor a Juan que nos comparta la de él, sobre todo para poderles hacer una especie de guía inicial y ahorita les voy a mostrar cómo quedaría ya todo el proceso terminado. Entonces dejo compartir pantalla y Juan nos comparte la de él si es tan amable. Bueno, aquí la pantalla que tiene Juan básicamente es una vez nosotros nos registremos. Esto es lo primero que vamos a ver, nos registremos. ¿Cómo nos vamos a registrar? Juan, porfa, abres otra pestaña. Si puedes en incógnito, porfa, como para que ellos puedan ver el inicio. Entonces. Ahí la están viendo. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Estamos esperando un poco a que se abra pues la pestaña en incógnito o incluso si quieres salte de la sesión y volvemos a iniciar. ¿Qué nos interesa aquí? En conocer la dirección. Después es bastante intuitivo. La dirección a la que vamos a ingresar es Anchor, sin H, ANCHOR.fm. Anchor FM. Una vez estemos acá, lo que nos vamos a encontrar es un menú. En este caso, como Juan ya está logueado, no le va a mostrar la página inicial, pero ahora, si volvemos a mirar, dale clic en el icono, Juan, por favor. Acá donde dice Anchor, en la parte de arriba. Lo primero que nos va a mostrar él es como su portada. Entonces, ¿qué nos permite hacer Anchor? Anchor nos permite grabar, también nos permite que las personas escuchen directamente en esta página o aplicación, porque también tiene aplicación de teléfono móvil para grabar, para subir o para buscar contenido, aunque esta es un poco, esta es de distribución, también sirve como biblioteca, pero la biblioteca no es tan conocida y ahorita les cuento por qué. Entonces, esta sería la página inicial. ¿Qué nos va a decir Anchor? Abajo, baja un poco la pestaña, exactamente, bueno, baja un poco. ¿Qué nos dice? Esto nos va a permitir hacer free hosting o hostear de manera gratuita o de distribuir de manera gratuita nuestro contenido en distintas plataformas. ¿Cuáles? Yo les comentaba ahora. Tenemos la de Apple, tenemos la de Google Podcast o tenemos Spotify. En su versión, hay ciertas formas de que nosotros podamos monetizar los podcasts. Esto ya es un poco más complejo,
pero lo que nos interesa en este momento es la creación. Después podremos hablar de monetización. Al final de la presentación yo dejaré mis datos de contacto y ustedes podrán, si tienen dudas ya puntualmente sobre esto, escribirme y yo con mucho gusto les responderé. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diferenciar qué queremos. ¿Queremos con un correo que ya tengamos o queremos crear una cuenta directamente en la plataforma? Yo siempre enlazo los correos porque es menos engorroso con las contraseñas, entonces lo que vamos a hacer en este caso, si queremos hacer eso, es hacer clic en Login, en el botón de Login de la esquina superior derecha. Una vez estemos acá, nos va a aparecer 4 formas de loguearnos, una con Twitter, una con Facebook, con la plataforma y la que yo utilizo, que es con Google. Entonces, le vamos a dar, por favor, en Google, Juan, y seleccionamos nuestro correo. En este caso, puede ser el institucional, no hay ningún problema. No tenemos limitaciones para la creación de nuestra cuenta. Entonces, nosotros una vez nos logueamos, nos va a llevar a donde estaba Juan ahora al inicio, cuando abrió cuando nos compartió pantalla. ¿Qué vamos a ver en este cuadro? En este cuadro nos va a dar una primera guía, o es el tablero como lo nombra Anchor, y es el paso a paso que nosotros debemos hacer para generar nuestro podcast. Entonces, lo primero que nos va a decir es, grabemos un episodio, hagamos nuestro primer episodio. Entonces, porfa Juan, dale en Let's Do It. Le damos clic ahí. Y esto nos va a mostrar unas opciones. ¿Qué nos permite hacer esto? Subir un archivo previamente grabado. Por ejemplo, nosotros ya lo tenemos editado, lo tenemos listo, no queremos nada más, ya el podcast lo único que queremos es montarlo y que la gente lo empiece a escuchar. Arrastramos nuestro episodio desde la carpeta en la que esté y los montamos ahí. Pero si nosotros, por ejemplo, no queremos o no tenemos o no nos gusta la edición o no nos interesa que sea demasiado elaborado, por decirlo así, la grabación, esta herramienta también nos va a permitir grabar directamente desde ella, que sería con el botón Record. Dale clic ahí, por favor, Juan. Una vez nosotros damos clic, él va a empezar a mostrar, o sea, nos va a pedir los permisos del micrófono, normal, y nos va a aparecer esta opción. Si le vamos a Start Recording Now, va a empezar a grabar lo que nosotros le estamos diciendo, bla, 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 bla. Y en este cuadro de la derecha, donde dice Your Episode, ahí vamos a ver, dale en este momento Stop Recording Juan. Una vez que le des Stop Recording, él lo va a mostrar acá. Una vez esté subido, lo vamos a poder elegir, nos lo va a poder mostrar en Your Episode, y a partir de él vamos a poder hacer ciertas cosas. ¿Qué nos permite hacer? Dejémoslo ahí un rato, Juan, eso suele demorarse un poco y sobre todo porque estás compartiendo pantalla. Nos vamos a ir a la opción Transitions, que está abajo de Library. ¿Qué otras opciones tiene esto? Tiene la de Record, que es para grabar mensajes, que es que cuando estamos escuchando podcast directamente en esta plataforma, permite que las personas nos dejen comentarios, me encanta tu podcast, no me gusta, es muy maluco, lo que sea. La librería nos va a guardar todas las grabaciones que nosotros hagamos o todo lo que nosotros montemos, y abajo de la librería vamos a encontrar algo que se llama Transitions, o sí creo que es Transitions o Transiciones. Haz clic ahí, por favor, Juan, abajo de Library. Bueno. Una vez que hacemos clic ahí, esto nos va a mostrar una biblioteca, por decirlo así, unas opciones de introducciones. ¿Cómo así que de introducciones? El podcast se supone que era plano. Listo, está bien, nosotros podemos dejar el podcast así tal cual lo grabamos, pero por ejemplo nosotros que quisiéramos ponerle, no sé, un sonido introductorio, o entre grabación y grabación, o hacer una pausa, poner un sonido y luego continuar, lo podríamos hacer desde acá. Hay varios sonidos. Esto lo que hace es, le damos clic en el más, no lo va a mostrar en Your Episodio. Por favor, cuando da clic en cualquiera,
en el más, en el iconito de más que tienen al frente, y ya nos permite moverlo para ver dónde lo queremos posicionar. Entonces, para moverlo lo que vamos a hacer, simple. Desde esta parte izquierda que tiene al lado del botón de reproducción, él permite moverlo. Si lo queremos al inicio, si lo queremos después, lo queremos al final, entre grabaciones, etc. Entonces es como bastante sencillo. Una vez, ya puedes dejar de compartir, Juan. Ya les voy a mostrar un poco cómo es la aplicación, ya una vez uno ha subido y ha creado su podcast. Que sigue después de grabar el primer episodio, la plataforma nos va a pedir creemos o configuremos o démosle la configuración al podcast. Cómo se va a llamar, qué imagen va a tener, cuál es el lenguaje de nuestro podcast o del idioma, como lo queramos llamar. Entonces, con permiso, Juan, vamos a tener la grabación, la pantalla compartida acá, y les voy a compartir un poco acá. Listo. Entonces, una vez nosotros terminemos, sigamos los pasos que nos pone ahí. Los pasos son muy fáciles, solamente cómo le vamos a llamar al podcast. En este caso, fueron de mis primeros semestres que le puse al derecho. La cosa más simple del mundo, una pequeña descripción, una imagen. Incluso si ustedes se vienen por acá al botón de Update Settings, en esta parte, lo que nos va a mostrar, un momento por favor, es lo que les decía. El nombre del podcast lo podemos cambiar fácilmente, tranquilamente, la descripción del mismo, la carátula que le queramos colocar y otras cosas. Entonces, ¿cuál es la categoría de este podcast? Es un curso, listo, el idioma. Pero una vez terminado el podcast, él nos va a decir dónde lo querés montar, ¿cierto? Esta opción de dónde lo queremos montar, yo siempre la dejo bastante al final, porque a mí me gusta tenerlo en varias plataformas. ¿Por qué? Por X o Y motivo, porque en Spotify lo tengo pago en ese momento, entonces puedo acceder a él, pero lo puedo montar en Google porque se me acabó la suscripción de Spotify, entonces paso a Google, que es gratuito, o en caso de que tengo un amigo que tiene la aplicación de Apple, entonces lo puedo montar en Apple, en distintas. Ahora está un poco lento porque pues, estamos compartiendo pantalla. Entonces, al final, qué pena por acá, voy a cerrar esto. Un momento. Está bastante lento. Pero bueno, esto es lo importante de esta plataforma. ¿Qué es lo importante de esta plataforma? La distribución. Y hay algo más que ojalá cargue pronto, eso es para mostrarles que es algo que nos va a importar bastante frente a la distribución de nuestro contenido. Y es lo que vamos a llamar el feed RSS. ¿Qué es esto? Esto no es más que un link, una URL, un código, llámenlo como lo quieran llamar, que nos va a permitir copiarlo y montarlo en otras plataformas. Por ejemplo, miren acá, es lo que les decía. Esto inicialmente nos lo va a montar en la plataforma propia de Anchor, Google Podcast, Radio Public, en Spotify. Si nosotros queremos montarlo en otros tipos, aquí hay varias plataformas de bibliotecas de podcast. Lo que vamos a hacer es copiar el RSS, lo vamos a poner acá y al final vamos a guardar los cambios. Listo. ¿Por qué es importante el RSS? Porque al momento de que nosotros nos vamos, por ejemplo, a otra plataforma, en este caso iVoox, aquí estamos viendo la de iVoox, si nosotros le damos subir un podcast en iVoox, nos va a montar o nos va a permitir tres opciones. Desde mi PC, desde una biblioteca, puede ser Drive, puede ser SoundCloud, puede ser X, o desde un feed. Cuando le damos desde un feed, lo que nos va a pedir es ese enlace RSS. Ese enlace RSS es como el código que nos va a permitir ir directamente a ese podcast. Entonces yo lo que haría sería copiamos ese código, lo pegamos acá y ya
lo toma desde esa plataforma y me lo trae a esta plataforma. Entonces eso impide, o nos facilita, perdón, que tengamos que grabar 2 veces. Listo. Igual cualquier duda, al final la vamos a estar solucionando, no tengan, o sea, si se van quedando, no hay problema, nos preguntan y nos volvemos a explicar. Y por último, vamos a hablar de SoundCloud. ¿Por qué me gusta dejar SoundCloud al final? Porque está pensado frente al ámbito educativo, yo considero que sería la más óptima o la que mejor se va a desenvolver. ¿Por qué es la que mejor se va a desenvolver SoundCloud? Porque SoundCloud tiene una característica que no tiene ni iVoox ni la tiene Anchor. iVoox la tenía anteriormente, pero esta se delimitó a las membresías pagas, pero SoundCloud la tiene de una forma diferente y es crear grupos cerrados o, por ejemplo, que el podcast no sea público. Pero es que, entonces, ¿cuál es el problema? Es que ahorita nos dijiste que el podcast siempre, o lo que estamos buscando es que el podcast fuera visible o que tuviera visitas. No siempre. Por ejemplo, en una clase puede que al profesor no le interese que el podcast lo escuchen 17,000 personas. Solamente le interesa que lo escuchen las personas del curso. Entonces, SoundCloud lo que nos va a permitir es montar un archivo de audio, y al montarlo, qué pena que no les esté montando ahorita ninguna, sino que por el internet soy un poco lento. Entonces, lo que permite es que cuando montamos el archivo de audio, listo, le damos la configuración, este es el nombre, esta es la descripción, la privacidad la podemos poner en privada. ¿Qué hace la privacidad privada en SoundCloud? Permite que ese archivo de audio lo podamos compartir con únicamente las personas a las que les enviamos el link exacto de la grabación. Entonces, para que las personas entren y escuchen nuestra grabación, nuestro episodio, nuestro podcast, únicamente lo podrán hacer con el link. Entonces, por eso es como la herramienta predilecta. ¿Qué es lo que tiene de malo? Esta sí nos pide que nosotros tengamos pregrabados nuestros episodios. Es como lo único malo. Pero, como les digo, la grabación puede ser con algo muy sencillo como puede ser el celular. Si queremos, lo subimos después esa grabación a Audacity, la organizamos si le queremos quitar ruido, si la queremos dejar tal cual salió, la podemos montar. SoundCloud tiene aplicación, iVoox tiene aplicación, Anchor tiene aplicación, las bibliotecas que ahorita les mencionaba como Spotify, Apple y Google Podcast tienen aplicaciones, entonces nos permiten, lo que les decía, estar en cualquier lugar y poder acceder al contenido. Entonces, como para cerrar, eso era lo que les quería compartir, las opciones para subir los audios, posteriormente cómo se van a acceder a ellos. Con SoundCloud no hay distribución, con iVoox no hay distribución, son tanto herramientas para montar como las mismas herramientas o la misma biblioteca, o sea, las vamos a montar ahí y se van a quedar ahí, a no ser de que, por ejemplo, en iVoox podamos copiar el feed RSS, que era lo que les decía, y lo llevemos a Anchor, pero propiamente, si no hacemos este proceso de llevarnos el RSS, o sea, el podcast o el código de podcast, que es la ubicación donde está, esto no se va a reproducir en otro lado. Por último, eso sería como frente a la parte teórica. Muchas gracias por haber estado como en esta pequeña charla de cómo se crean los podcasts, cuáles son las herramientas de creación de podcast. Muchas gracias. Y ese sería mi correo por si tienen alguna duda para que, o sea, queremos, lo que les comentaba, si tienen dudas frente a la monetización de los podcasts, si les queda alguna duda frente a las herramientas, si sienten que necesitan profundizar más en la creación de los podcasts, me pueden escribir y yo les estaré dando respuesta a sus inquietudes. Muchísimas gracias. Y esto sería como toda la presentación. Vamos a dar paso a la sección de preguntas, entonces, en este momento. Bueno, Sebas, sí tenemos varias preguntas en el momento. Por el que dicen que cuáles son las cualidades de la voz para un podcast. Bueno, esto va a depender mucho del podcast que nosotros estemos realizando. Si nosotros queremos generar, por ejemplo, un podcast de entrevista, lo más recomendable es que
el tono de voz sea pausado, claro, pero que tenga cierto ritmo que vaya envolviendo al oyente. No hay nada más harto que uno escuchar dos personas hablando y eso como que plano, no hay como algo que te amarre. Por eso también es muy bueno lo que les comentaba ahora con Audacity de colocar música. Este tipo de cosas permiten que el oyente se sienta a gusto. Pero principalmente es el tipo de podcast. Si nosotros queremos un podcast, no sé, una historia de terror, unos copypaste, unos creepypastes, no recuerdo bien el nombre ahora, son como historias de terror, si queremos narrar esto, si queremos narrar comedia, todo depende mucho del tono de la voz que nosotros le vamos a utilizar. Si es de entrevista es muy pausado, si es de terror es algo misterioso, como algo que intrigue, si es de comedia, pues valga la redundancia, lo más chistoso que podamos, si es académico, no perder en cuenta, no perder de vista que lo que estamos compartiendo es información seria y académica. O sea, todo va muy, muy, muy de la perspectiva de que nosotros le hagamos. Entonces, si yo quiero compartir algo académico, no les voy a venir a hablar o les voy a venir a dar esa charla de la forma en la que se los di, porque los voy a aburrir. Pero en cambio, considero yo, espero haya sido así, que mediante la forma en la que se dio la charla haya sido un poco más ameno. Entonces, es frente a eso. La forma en que le hablamos al oyente va a ser muy situacional, dependiendo de lo que nosotros queramos grabar en podcast. Por eso también es bueno tener el guión, porque vamos a poder concentrarnos en nuestro tono de voz, pero sin perder de vista los puntos o las características que nosotros deseemos que estén en el podcast. Okay. O sea, de pronto tenés un ejemplo, quieren ver como un ejemplo de un podcast tuyo. Si tenés para la mano uno para compartirlo. ¿Cómo así? O sea, un podcast que haya grabado yo o No, un o podcast que yo cualquier, escuche. un podcast, sí, cualquier podcast como ejemplo, pues que nos dicen que no muestras pues como un podcast específico que cualquiera que quieras compartir. ¿Tienes alguno? Entiendo. Incluso les vamos a compartir pantalla un momentico para que puedan ver. Spotify tiene una cantidad enorme, o sea, es enorme la cantidad de podcasts que aloja Spotify. Entonces, pero sí hay tres que yo utilizo con frecuencia. Uno es el de las noticias del tiempo. ¿Por qué? Porque son las noticias colombianas con más, como un poquito más serias que se pueda decir. Escucho el de Diana Uribe, que es muy sobre la historia política, muy sobre historia política de Colombia, muy sobre historia política en general. Y escucho uno, pues, por entretenimiento, por decirlo así, ya cuando no quiero nada académico, sino solamente algo muy, muy para relajarme, que es, algunos lo conocerán, se llama El Gallo y Radioactiva. Los programas de El Gallo y Radioactiva nos lo muestran. Entonces, ¿qué podcast escucho yo? Básicamente estos que están acá. El de dianauribe.fm, el de Sospechosamente Live. Este es un podcast que utilizan algunos fotógrafos, y el del Gallo. Los otros son podcasts que por X o Y motivo los he ido viendo, uno entra y Spotify te los muestra. Pero como les digo, vean, hay una cantidad enorme en serio de podcasts por temática, si queremos historia, crímenes reales, noticias, comedia, deporte. O sea, solo por mostrarles vamos a ver el montón de categorías que tiene. O sea, y sobre esto hay aún más. O sea, hay podcasts de música, de juegos, de arte, tecnología, educativos. Es enorme. Yo recomiendo mucho el de Diana Uribe, es muy entretenido, es muy educativo, no es pesado. Hay unos que son largos, otros que son cortos. En ocasiones he escuchado charlas TED, sobre todo por trabajos, pero es eso. Podcasts recomendados, va muy de la mano de lo que ustedes deseen, pero a mi gusto y que yo escucho mucho, el de Diana Uribe. Y el del tiempo, más que todo, por noticias en la mañana. Muy bien, Sebas, muchas gracias. Otra pregunta. Dicen que si se está grabando y en la mitad de la explicación se comete un error, ¿qué se recomienda? Depende si estás, a ver,
Si no te gusta grabar y editar, o no sabes editar, aunque por ejemplo con la herramienta Audacity, se los digo, hay tutoriales a montones en YouTube de cómo, no es sino colocar lo que estés buscando en ese momento. Para este caso, ¿yo qué haría? Si veo que el error es pequeño, si veo que solamente, qué sé yo, se me escapa una palabra, hay un sonido externo, cosas así, lo que yo haría sería, continúo normal con la grabación, luego paso la grabación, qué pena con ustedes, paso la grabación al computador, la monto en Audacity y recorto ese pequeño pedazo. Que es que después eso se va a sentir mucho. No hay problema. Incluso podemos hacer una pequeña pausa, agregar un sonido de ambiente o X o Y motivo, o incluso darle este tono que suelen utilizar a veces en la radio, que es como disminuir la voz hasta que se va apagando y al final no se escucha nada, y luego empatar de nuevo. Son como ya muy a la decisión de la persona. Si no te gusta hacer esto, o no sabes, o se te enreda mucho, o dices, no, es que no me gusta como se escucha así cortado, o es que la información era de lleno y la corté, sería volver a grabar. El proceso de grabación, aunque es, por decirlo así, de los más sencillos o menos, o sea, de los más sencillos, no quiere decir que no sea laborioso o no sea, o que no, o que no conlleve tarea. El proceso de grabación creo que es el que más tarea tiene porque es en sí la creación de lo que nosotros vamos a subir. Lo otro no es sino montarlo en la red. Pero el proceso de grabación y la preparación de la grabación es el proceso yo creo que más importante de toda la creación del podcast, porque es ahí donde van a hacer nuestro contenido. Entonces, si lo puedes recortar y consideras que con el recorte se escucha bien, lo recortas o lo editas. Si no consideras que se escuche bien o se sienta bien ese contenido así, lo vuelves a grabar. Puede ser laborioso, pero es lo más recomendable. Muy bien. Preguntan que si es recomendable hacer un podcast con música de fondo o esto genera para distracción. Bueno, depende mucho, de nuevo, como con el tono de voz, de lo que vayamos a hacer. Si el podcast es algo académico, yo no lo recomiendo, porque queremos que el estudiante esté plenamente concentrado en lo que vamos a explicar. Si es algo más informativo o es una charla que queremos que no se sienta pesada, yo recomiendo la música. Recomiendo música de fondo y una música suave. O sea, no vamos a poner Metallica o rock o, no sé, J Balvin o reggaetón de fondo, a no ser, pues, por ejemplo, que estemos en una entrevista con J Balvin. Pues, a no ser de que sea eso, yo recomiendo una música suave, algo que ambiente un poco al oyente, que nos permita que la persona se sienta a gusto. Pero como te digo, depende mucho del contenido que vayas a compartir. Si es educativo, si es algo que no queremos, como que la persona se sienta chill o así como toda relajada, sino que queremos que esté centrada, pero plenamente, o sea, lo que te estoy diciendo es importante, yo no la pondría. Pero si es una entrevista, otra cosa, yo la pondría de fondo, una música de jazz que ambiente, que no haga muy tensa o muy tediosa la escucha. Esta nos pregunta cuál es la herramienta más amigable para hacer un podcast. Bueno, para hacer un podcast, la herramienta más amigable depende, de nuevo, depende mucho de tu perspectiva, cómo te sientas. Yo me siento muy a gusto con con Anchor, perdón, es por lo que les decía, porque me permite la distribución, o sea, yo solamente lo creo y el de base me va a subir eso a 4 bibliotecas, a Spotify y a Google Podcast, que es las que más me interesan. Pero, por ejemplo, si a ti no te interesa tanto que esté en la red, te incomoda que te escuche la gente o que te puedan encontrar, yo recomendaría SoundCloud. Realmente te grabas y luego descargas la aplicación y te puedes escuchar o compartir con las personas en específico que quieras. Es muy de lo que de la preferencia que tú tengas. Amigable para la creación ya, como la grabación y este tipo de cosas. Audacity, si lo quieres editar, como les digo, es muy fácil, es muy buena, pero
si no te interesa editar, grabas en tu celular, tienes una grabadora, grabas en una grabadora, en el computador, no importa. Eso sí, trata de tener un espacio adecuado para grabar. Y cuando digo espacio adecuado, no me refiero a que tenemos que llenar todo con una acústica, sino como, listo, un espacio donde no haya ruido, un espacio donde lo que digas se va a escuchar con claridad, que no haya mucho eco, este tipo de cosas. Pero perfectamente, si vas a grabar desde tu teléfono hasta un equipo de grabación en set completo, depende como tú lo prefieras. Muy bien, Sebas. Sebas, una pregunta que es más de la herramienta Audacity. Nos preguntan que si ellos tienen unos CDs con información en inglés, Sí. que si se puede convertir a USB o a otro formato en Audacity. Tienen el formato de audio o el audio grabado en inglés, pero lo tienen en un CD Ajá. y lo que desean es pasar esta información a un tipo USB. O a otro formato por medio de Audacity. Ajá, esa es la pregunta. Bueno, eso depende mucho de la grabación que se haga en el CD. Hay CDs que, o sea, actualmente no, ya casi todos permiten la edición, pero hay CDs que antes no permitían copiar la información y pegarla al ordenador. Si el CD permite eso, lo podemos hacer fácilmente. No sería sino seleccionarlo y arrastrarlo hacia la herramienta Audacity, lo guardamos y él va a generar el archivo. Pero como te digo, eso va a depender mucho del cifrado o de la seguridad que tenga el CD, porque hay CDs, como te digo, que no permiten la copia del archivo. Si permite la copia, es perfectamente posible. Muy bien, Sebas. Eh, ya preguntando sobre el podcast. ¿Para qué sirven las visitas a un podcast y qué significa? Bueno, el número de visitas no necesariamente es el número de reproducciones. El número de visitas muchas veces puede ser las personas, como lo que les decía ahora, que entran, miran, vemos la descripción de qué trata, escuchamos el tráiler, que el tráiler es como una pequeña presentación en audio que hace la persona y ya uno mira si la desea escuchar o no. Pero también el número de reproducciones es lo que va a contar. El número de visitas solamente es para ver qué tanta visibilidad tiene nuestro podcast. Pero el número de reproducciones, pensado ya en la monetización, es posible que a partir, como en YouTube, como en todas estas plataformas, Twitch, que a medida de que tú tengas más reproducciones, a medida que las personas escuchen más tu contenido, puedes generar ingresos frente a eso. Hay personas que en YouTube, por ejemplo, viven de eso. No es como que, ay, sí, me escucharon 500 personas y me va a llegar un platal. No, es muchas personas. Estamos hablando de más de 2 millones, 3 millones de personas. La monetización por esto son como 10 centavos por oyente o incluso menos, porque esto se deduce y se tiene que llevar a la plataforma y todo eso. Entonces, las visitas para visibilidad y las reproducciones para monetización. Muy bien, ya como terminando, finalizando, hay una pregunta también muy interesante, que si es buena herramienta para aprender un idioma. Completamente. Es muy, muy buena. Incluso frente, a ver, actualmente, o lo que yo he escuchado, no soy muy diestro en los idiomas, pero hasta donde sé actualmente, para aprender un idioma, lo que más se dificulta para las personas es la escucha y el hablar, el listening y el talking. Y el talk. Entonces, si estamos escuchando a alguien que nos dice, bueno, esta palabra en francés se dice así, o, por ejemplo, en francés yo me llamo, se dice je m'appelle. Cosas como esas, uno si se la están dando por escrito, uno como listo, estoy leyendo y leyendo, y esto es muy plano, pero si la escuchas, puedes entender mejor la pronunciación, captar diferencias entre palabras muy parecidas, entender un poco más cómo se estructura gramaticalmente más que la escritura. O sea, para mí, el mejor modo para uno aprender idiomas sería escuchándolos. Y es básicamente como aprendemos a hablar español. Nosotros no aprendemos a hablar español porque nos muestran un texto y nos dicen la A, la M con la A se dice ma. Nosotros sabemos que se dice ma porque escuchamos hablar. Nosotros sabemos palabras porque escuchamos. Entonces es perfectamente recomendable para aprender idiomas.
Bueno, muchas gracias a Sebastián, a Juan, que estuvieron acompañando este taller, a Sebastián por ofrecernos este taller que ha sido muy fructífero y bueno, y muchas personas que te manifiestan los agradecimientos, que ha sido muy explicativo y muy claro en la hora de abordar tu exposición. Muchas gracias a todos los espectadores que nos han acompañado en este día con este taller de Creando Podcast y los invitamos a todos para participar de los próximos eventos que tendrá UDI Arroba en este sentido. Y con esto ya daríamos por terminado entonces este taller. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes y espero que tengan una muy feliz tarde. Hasta luego.